un tercer tema, que serían las series de Maclaurin. Series de Maclaurin. Y un poco la secuencia de temas es que la teoría más general son las series de potencia. Un tipo particular de serie de potencia son las series de Taylor. Y un tipo particular de series de Taylor son las series de Maclaurin. Bien, entonces la secuencia va de este modo. Una serie de Maclaurin es una serie de Taylor. Una serie de Taylor es una serie de potencias. ¿Okay? Entonces lo más general que podemos hablar son las series de potencia. Como un caso particular podemos hablar de las series de Taylor. Y como un caso particular de las series de Taylor podemos hablar de las series de Maclaurin. Las series de Maclaurin son las que más vamos a usar nosotros, porque las series de Maclaurin se desarrollan cuando el centro de la serie de potencias es 0. Y es importante porque las ecuaciones diferenciales ordinarias, las condiciones iniciales de las EDO, generalmente son evaluadas en 0. Entonces las series de Maclaurin son perfectas para ese tipo de casos, ya que también se obtienen alrededor de 0. Entonces vamos a analizar serie de potencias y serie de Taylor, pero nuestra misión principal va a ser las series de Maclaurin. Bien, de la sesión pasada no hay tema alguno, ya hemos hecho el panorama general de lo que queda del curso y las notas que se han obtenido, así que no hay nada más que hacer, porque la clase pasada fue el examen. Bien, para la secuencia del tema de esta sesión vamos a ver la serie de potencias, vamos a calcular el radio y el intervalo de convergencia, y finalmente vamos a ver la serie de Taylor y la serie de Maclaurin. Ahora, si bien es cierto, las series de Taylor y la serie de Maclaurin son series de potencia, cada vez que nosotros tengamos que calcular una serie, sea de Taylor o de Maclaurin, es obligatorio que podamos hacer el cálculo del radio y del intervalo de convergencia. ¿Ok? Entonces, sea una serie de potencias, sea una serie de Taylor o sea una serie de Maclaurin, estamos obligados a calcular tanto el radio como el intervalo de convergencia. Se van a ver ejercicios en donde el enunciado del ejercicio te va a indicar calcular la serie de Taylor o calcular la serie de Maclaurin. Entonces, no te menciona sobre calcular el radio o calcular el intervalo de convergencia. Y no es necesario que te lo mencione, porque cada vez que tú tengas una serie, sea serie de potencia, sea serie de Taylor, o sea serie de Maclaurin, es una obligación calcular tanto el radio como el intervalo de convergencia. ¿Ok? Entonces, no esperes que en un ejercicio diga explícitamente calcule el radio o calcule el intervalo de convergencia. Eso debe ser implícito. Es decir, cada vez que tengamos una serie es obligado y tienes que calcular tanto el radio como el intervalo de convergencia. Esto lo digo porque es uno de los errores que algunos estudiantes cometen en promociones pasadas, cuando han tenido que resolver temas de serie de potencia, y se olvidan de calcular el radio, se olvidan de calcular el intervalo de convergencia, y por lo tanto el puntaje de la pregunta no es completa, porque no está el análisis completo. Analizar una serie de potencias es calcular la serie, pero también obtener su radio y su intervalo de convergencia. Ahí, cuando está todo eso, recién el puntaje completo. Pero si no, el puntaje es parcial. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestra finalidad en esta sesión? Nuestra finalidad es determinar la convergencia, y para eso vamos a poder trabajar con un método, que es el método del cociente o el método de la razón. Y una vez obtenido el radio y el intervalo de convergencia, vamos a hacer el cálculo de la serie de Taylor o de la serie Maclaurin, según sea el caso. Como ya dijimos antes, nos vamos a concentrar más que todo en el cálculo de la serie Maclaurin. Muy bien. ¿Qué es una serie de potencias entonces? Una serie de potencias formalmente hace uso del símbolo de la sumatoria. La letra griega sigma que vemos aquí representa a una sumatoria. Se usa la letra griega sigma porque eso representa la letra S en el alfabeto español, y la letra S es la inicial de la palabra suma.
Entonces, nosotros con la presencia de este símbolo sigma, esta es la letra sigma mayúscula, la letra sigma minúscula es de esta forma, que se parece a una O, esa es la letra sigma minúscula, sería como la S minúscula. En cambio, la letra sigma que está aquí arriba en el símbolo es como una letra S mayúscula, pero en griego. Entonces, cada vez que veamos ese símbolo se refiere a una suma. Ahora, el símbolo de sumatoria corresponde a un índice. Cada vez que hay un símbolo de sumatoria debemos tener un índice. Este índice es una letra, puede ser cualquier letra del alfabeto, pero generalmente la letra que usamos para el índice, así se denomina eso, índice, son las letras N, M, I, J, K, L, esas son las más usadas, ¿no? Pero en sí podemos usar cualquier letra del abecedario. Los valores del índice tienen que quedar especificados. Este es el valor inferior y este es el valor superior. Los tipos de series que vamos a estar nosotros trabajando van a ser series infinitas, así que es de esperarse que aquí arriba, en todos los casos, esté el infinito, pero aquí debajo el valor inicial no necesariamente es cero en todos los casos. Bueno, se espera que sea cero para resolver las ecuaciones diferenciales, pero si en caso no empezar en cero, tampoco está mal escrito, ¿no? Puede empezar en 1, puede empezar en 2, en 3, en fin, el valor que corresponde. Pero bajo un proceso de cambio de variable, se puede hacer que la serie, a pesar que empiece en 1, en 2, en 3, en otro valor, lo podamos hacer una modificación y hacer que empiece en 0. ¿Ok? Eso es un proceso de cambio de variable que se puede hacer muy fácil, pero lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Entonces, por el momento sabemos que los valores del índice van generalmente de 0 hasta arriba el infinito. Entonces, ¿qué valores toma n? N toma valores naturales. Empieza en 0, luego sigue el 1, 2, 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos valores toma n? N toma infinitos valores. Por cada valor de n, vamos a tener un término de la serie. Bien, a toda esta expresión que está aquí, se le conoce como la fórmula de la sumatoria. Toda esa expresión se le conoce como fórmula. Es la ley de formación o el término general que tiene la serie. Esta fórmula tiene dos grandes bloques, ¿no? El primer bloque que tiene se refiere al coeficiente, la parte que está aquí, se denomina coeficiente. Y la parte que está en el paréntesis sirve para indicar lo que es el centro de la serie. La parte que está aquí, el número, que es A, corresponde al centro de la serie. Es el centro. Ok, entonces tenemos dos grandes elementos en la fórmula de una sumatoria. Está tanto el coeficiente como el centro. Bien, habíamos dicho que por cada valor del índice vamos a ir obteniendo un término de la sumatoria. Entonces, por ejemplo, si n vale 0, reemplazando aquí en la fórmula de la sumatoria, ¿qué es lo que obtendríamos? Tendríamos a sub 0 por x menos a elevado a la 0. Ahora, x a la 0, x menos a la 0, esto va a salir 1. Entonces va a ser a sub 0 por 1. O sea que esto solo va a quedar a sub 0. Entonces, el a sub 0 es el primer término de la serie. Es justamente lo que se ha colocado aquí. El primer término. Entonces, ese término se obtuvo para el primer valor de n. El primer valor de n es 0. Si n toma su segundo valor, el siguiente valor sería 1. Reemplazando en la fórmula de la sumatoria, tendríamos a sub 1 por x menos a elevado a la 1. Y esa expresión que estamos observando ahí es justamente esta que está aquí. Es el segundo término de la serie. Esto de aquí es lo mismo que la otra. Y así podemos continuar con n igual a 2, n igual a 3, y podemos seguir obteniendo más términos de la serie, donde cada uno de esos términos se va a ir sumando. De eso se trata la serie, ¿no? La serie es un conjunto de elementos que se van a sumar. Listo. Entonces, esos son los elementos de una serie de potencias. Entonces, tenemos el centro,
y tenemos el coeficiente. Entonces, para esta serie que estamos viendo aquí, podemos identificar de manera muy fácil cuál es el coeficiente. El coeficiente sería 1 sobre n factorial. Recuerda que el coeficiente es la parte que está fuera del paréntesis. Esa es la parte del coeficiente. Ahora, si bien es cierto, en esta expresión no es tan evidente cuál es el centro, podemos reescribirlo. Así que reescribiendo esa expresión tenemos x menos 0 a la n. Entonces es fácil identificar ahora el centro. El centro, que era este valor a, vendría a ser 0. Entonces el centro vale 0. Entonces en toda serie de potencias debemos poder identificar esas dos partes. El coeficiente y el centro. ¿Okay? Es importante saber identificar esas dos partes en una serie de potencias. El coeficiente y el centro. Cuando el centro es 0, ya el 0 no se escribe, se sobreentiende, como la que está en el ejemplo. Pero uno para, digamos, resaltar esa parte, pues puede escribir x menos 0 a la n para simplemente compararlo con la forma general. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que representa una serie de potencias? Para verlo, vamos a graficar esta expresión. Y para hacer la gráfica de esta serie, vamos a hacer uso del software, que en este caso sería GeoGebra, para poder hacer su representación. Pues GeoGebra tiene una sintaxis para poder representar las series. Para eso hace uso del comando suma, ¿no? Comando suma, y coloca su fórmula, la fórmula de la sumatoria, en el primer componente, dentro del paréntesis, y luego va a indicar el índice n, que va a ir variando, en este caso, desde 0 hasta un valor fijado. Este valor fijado K se define previamente. Entonces, por ejemplo, si K valiera 3, entonces los valores de n irían de 0, 1, 2 y 3. Por ejemplo, este de aquí sería el valor para n0. Este de aquí sería para n1. Esta expresión de aquí correspondería a n2. Y por último, la de acá correspondería a n igual a 3. Es claro que si k vale un valor mayor, tendríamos más términos de la serie. Podemos continuar. Lo que va a hacer GeoGebra entonces es graficar esto. ¿Y de qué me sirve graficar? Pues me sirve para poder entender cuál es el comportamiento de la serie. Entonces, vamos a abrir GeoGebra. Tengo la actividad diseñada. Y aquí en GeoGebra, en la parte superior, como puedes observar, hay un deslizador. A desactivar aquí. Ya, en la parte superior hay un deslizador. Este deslizador son los valores de K que estoy predefiniendo. En este caso, los valores van de 0 hasta 100. Puede tomar más valores. En este caso, he tomado de 0 a 100 nada más. Y esta expresión K está definida previamente. Con esta expresión vamos a representar la serie que hemos indicado aquí en la diapositiva, que es sumatoria de 1 sobre n factorial por x a la n. Entonces, para eso hago uso del comando suma. Aquí lo tengo. Puedes observar. Está el comando suma. La fórmula 1 sobre n factorial por x a la n, con n variando de 0 a k. Bien, ¿cuál es la idea? La idea es que varíe los valores de k y vas a ir observando qué es lo que pasa con la gráfica. ¿Ok? A medida que tome más valores más altos de k, la gráfica va a llegar a su forma correcta. Para valores bajos de k, la gráfica no tiene mucha exactitud. Para valores altos de k, la gráfica sí es más exacta. Pues vamos a ir viendo qué es lo que sucede con la gráfica conforme yo vaya variando los valores de k. Bien, en este momento k está valiendo 3. Voy a tomar valores más altos. Ahí podemos observar. Estamos con k igual a 9. Ya vimos algunos cambios en la función, en la gráfica. Y quizá el cambio más importante que podemos notar es que el lado izquierdo de la gráfica está oscilando, ¿no? A veces sube, a veces baja.
como que se estira un poco o se contrae un poco, en fin, hay cambios. En cambio, en la parte derecha de la gráfica, casi permanece siendo de la misma forma. No hay muchos cambios ahí. Los cambios más notorios se notan en la parte izquierda. Vamos a continuar variando los valores de K y vamos a ir notando cada vez más eso que les he indicado. Voy a aumentar los valores de K, vemos ahí la variación, estoy con K igual a 15, ahora estamos con K 20. Como podemos observar, los cambios surgen en el lado izquierdo. Cuando veamos esos cambios en un lado de la gráfica, el cambio de un lado indica que en esa parte no hay convergencia. Es decir, la función, porque finalmente una serie de potencias va a definir una función, no está bien definida para ese tramo. En cambio, para la parte que quedó como que fija o estable, sí va a estar bien definida la serie de potencias. ¿Okay? Entonces voy a aumentar un poquito más los valores de K. En este momento estamos con K igual a 59. Podemos ver que prácticamente la gráfica del lado izquierdo ya no se ve, pero obviamente si me deslizo más hacia la izquierda, voy a observar que el lado izquierdo sí está presente, pero sigue oscilando, ¿no? A veces está arriba, a veces está debajo, pero hay un cambio. Entonces, la conclusión a la cual podemos llegar es que en el tramo que ha quedado fijo es la gráfica que yo debería tomar en cuenta. Si observamos esta gráfica tiene un comportamiento conocido, ¿no? Esa gráfica tiene la forma de la gráfica de la función exponencial. Y efectivamente, la sumatoria de 1 sobre n factorial por x a la n, con n variando de 0 al infinito, es la serie de potencia que corresponde a la función e a la x. Bien, nosotros no lo hemos demostrado, solamente estamos intuyendo eso geométricamente, pero más adelante vamos a ver que se puede demostrar. Entonces, la idea de la serie es que tomemos la suficiente cantidad de términos para poder tener una convergencia. ¿Qué es converger? Converger es cuando tenemos una representación uniforme, una representación que no cambia. Hace un momento teníamos pocos valores de K y veíamos que el lado izquierdo estaba oscilando, ¿no? Subía, bajaba, etc. Ahí no hay un comportamiento uniforme, un comportamiento estable. Es decir, no hay convergencia en esa parte. Pero en el tramo derecho vemos que sí permanece estable, no hay cambios, y ahí sí existe convergencia. Pero cuando tengamos una serie, nosotros tenemos que encontrar para qué intervalo la convergencia es posible. Es decir, para qué intervalo la representación de esa serie no cambia, no varía, es estable. Y vamos a ir viendo diferentes casos en donde vamos a poder calcular ese intervalo de convergencia. Podríamos decir a grandes rasgos que el intervalo de convergencia para esta serie que estamos graficando aquí va a ser todos los reales, pero eso solo es posible si tomamos infinitos valores de K. Por ejemplo, en este caso estoy tomando K igual a 86, es una gran cantidad de términos, y aparentemente pareciera que no hay cambios, ¿no? Pero como ya les dije hace un momento, si me voy hacia la izquierda, voy a ver que todavía hay cambios en la izquierda. Y eso va a ser así porque, como es una cantidad finita de términos que he tomado, no va a ser una representación exacta, ¿no? La representación exacta va a ser cuando tomo los infinitos términos. Pero claro, eso hacerlo en la gráfica no es posible. No puedo hacer el proceso infinito, ¿no? Tengo que hacer una simulación nada más, como lo que estamos viendo. ¿Bien? Esto sería entonces el proceso de entender cómo es que una serie se comporta. Cuanto más términos tenga, más exacto es su comportamiento. Mientras menos términos tenga, menos exacto es su comportamiento. ¿Okay? Entonces a nosotros nos va a interesar tomar la mayor cantidad de términos posible, porque eso nos da más exactitud. Aquí en la notación que hemos puesto en el ejemplo, estamos tomando los infinitos términos. Se entiende que este resultado es exacto. Pero para la gráfica hemos tomado una cantidad finita. Por eso hemos obtenido una exactitud completa.
Bien, una vez que ya sabemos reconocer los elementos de una serie de potencias, vamos ahora a calcular lo que es el radio de convergencia y lo que es el intervalo de convergencia. Para poder calcular el radio de convergencia, necesitamos aplicar un criterio. El criterio que vamos a usar es el criterio cociente. Existen muchos otros criterios, el criterio de la raíz, el criterio de Allenberg, en fin, hay una gran cantidad de criterios. Pero de todos ellos, el criterio más sencillo, el que menos se complica, es el criterio del cociente, o también llamado criterio de la razón, que es bastante útil y es suficiente para lo que queremos hacer en el curso. ¿Cómo se calcula ello? Vamos a hacerlo a partir de un límite del infinito, y vamos a hacer el cociente, de ahí viene el nombre, el cociente, de el término an más 1 entre el término an. ¿De dónde sale el an más 1 y el an? Sale del coeficiente. Entonces, a partir del coeficiente, obtengo el término n y el término n más 1. El término n y el término n más 1 son términos consecutivos. Así que básicamente lo que estoy haciendo es comparar el término n más 1 con el término, o sea, el término siguiente con el término anterior. Notarás que en la fórmula se está usando valor absoluto. Este valor absoluto es necesario para garantizar el resultado como un valor positivo. Bien, entonces una vez que hemos calculado ese límite, lo vamos a igualar a 1 sobre r, y vamos a despejar el r para saber qué valor toma el radio, radio de convergencia. Así que tenemos tres casos que pueden suceder. Caso número 1, si el radio es estrictamente positivo. Si el radio es estrictamente positivo, este es el intervalo de convergencia. Como puedes observar, el intervalo de convergencia usa valor absoluto. Utilizando la desigualdad con valor absoluto, eso se traduce en el intervalo de menos r a r. Despejando el x, paso a sumar a ambos lados, de a menos r más a, x y r más a. Así que este sería el intervalo de convergencia después de desdoblar este valor absoluto. Bien, para ese intervalo la serie converge, es decir, la serie está bien definida. Entonces, en el complemento, es decir, para valores fuera del intervalo, la serie diverge. ¿Qué significa que la serie diverge? Significa que la serie no está bien definida. Es decir, tiene oscilaciones. A veces se va al infinito o toma valores diferentes cada vez. A nosotros no nos va a interesar dónde diverge, lo que nos interesa es dónde converge, es decir, dónde la serie está bien definida. Y eso es fácil de calcular, simplemente a partir del radio de convergencia, que es positivo, podemos construir el intervalo de convergencia. La segunda posibilidad es que el radio de convergencia sea cero. Si el radio de convergencia es cero, entonces ya no hay intervalo de convergencia, ya que la convergencia se da solo en un punto, que es en el centro. Recuerda que el centro es el valor de A, que está aquí en el paréntesis, y hay convergencia puntual, se dice, es decir, converge en un punto. Ese punto, ¿cuál es? Es el punto x igual a A, es el centro. Y el tercer caso es cuando el radio es infinito. Si el radio es infinito, entonces la serie converge en todos los reales. Es decir, el intervalo de convergencia es de menos infinito a más infinito. Así que, tres casos que pueden suceder cuando aplicamos el criterio de cociente. Radio mayor que cero, radio igual a cero o radio infinito. Bien, a partir de radio de convergencia podemos calcular el intervalo de convergencia de manera bastante sencilla. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos como centro el valor 8 y como radio de convergencia, asumiendo que ya lo hemos calculado, el valor 2. Entonces, si tengo el centro y tengo el radio, ¿cómo sería el intervalo de convergencia? Esto lo podemos hacer graficándolo en una recta numérica. Ubicamos al centro, que sería 8. Y como el radio vale 2, avanzamos 2 unidades a la derecha. Y en este caso nos daría 10. Y retrocedemos 2 unidades a la izquierda. Y en este caso nos daría 6. Entonces, todo esto sería el intervalo de convergencia. Entonces, de acuerdo a ello, podemos decir que
el intervalo de convergencia estaría formado por el intervalo de 6 hasta 10. Y listo, ¿no? Este sería el intervalo. ¿Cómo hemos obtenido ese intervalo? A partir del centro y a partir del radio. Ubicamos el centro y de acuerdo al radio avanzamos, en este caso 2 unidades, y retrocedemos 2 unidades. Lo que hayamos obtenido ahí es el intervalo. ¿Ok? Entonces es bastante sencillo hacer ello, pero primero tenemos que calcular el radio de convergencia. Con respecto al centro, no es necesario calcularlo porque eso es fácil. Simplemente obtienes el centro a partir de la notación de la serie de potencia. Entonces, lo del centro es fácil, ¿no? Observas la fórmula de la sumatoria y ya sabes cuál es el centro. La única que toma un poquito de trabajo es el radio, porque hay que calcular este límite al infinito todavía. Bien, entonces vamos a aplicar esa teoría a este ejercicio. Aquí tenemos una serie que así como está escrito no me conviene mucho. ¿Por qué? Porque observo que este paréntesis está formando una fracción con esta expresión de aquí abajo. Entonces, en esa expresión no se nota muy bien cuál es el coeficiente de la serie. Entonces, es más conveniente reescribir esa serie. ¿Ok? Entonces, reescribiendo la serie, lo tendríamos de esta manera. A partir de esta expresión de aquí, ahí ya es fácil saber cuál es el coeficiente y es fácil saber cuál es el centro. Por ejemplo, ¿cuál sería el centro de esta serie? Según lo que está escrito. ¿Qué centro tendría la serie? De acuerdo a la teoría que hemos estado viendo anteriormente, ¿cuál es el centro de la serie? Nos fijamos en lo que está en el paréntesis. ¿Qué es lo que está en el paréntesis acompañando? 3, ¿no? Es con signo cambiado, por cierto. Pues acá cuando está el signo menos, el centro no sería -3, sino con signo cambiado 3 positivo. Ahora, si en vez de -3 acá hubiera un más, ¿sí? +3, bueno, en ese caso sí, con signo cambiado sería -3. En ese caso el centro sería -3. Pero para este caso no hay problema porque tenemos la expresión con el signo correcto, así que es fácil deducir que el centro es 3 positivo. Bueno, vamos a identificar el coeficiente. El coeficiente es lo que está fuera del paréntesis, que es 1 entre 2 a la n por n. Eso sería el a sub n. Y para el a n más 1, cambiamos el n por n más 1. Listo. Observemos que tanto el a sub n como el a n más 1 son valores positivos. De esa manera, en la fórmula que tenemos aquí, lo del valor absoluto no sería necesario. ¿Por qué? Porque como son valores positivos, valor absoluto de un valor positivo, pues sigue siendo positivo, ¿no? Así que no hay cambios. Ahora, ¿eso siempre va a ser así? Pues no. Para este caso es positivo la n y el n más 1. Puede ser que para otra serie, el a n y el a n más 1 no sean positivos. Ahí sí va a ser obligatorio colocar el valor absoluto. Para este caso no es necesario. Bueno, entonces reemplazamos en la fórmula, quedaría de esta manera. Recuerda que en el numerador va a n más 1, así que todo esto que está aquí es a n más 1. Y en el denominador va a n, y esto que está aquí abajo es a n. Entonces hay que calcularle el límite al infinito de esa expresión. Ahora, aquí hay que simplificar todavía, ¿no? Hay que hacer extremos y medios, cancelar algunos términos, y después de simplificar te queda este límite. Ten en cuenta que este límite es un límite al infinito. Entonces hay que recordar la teoría del límite al infinito que tú ya has visto en el curso de Matemática para Ingenieros 1. Recordarás que ahí lo que se trata de buscar con límite al infinito es aquellas expresiones que tengan la forma de una constante entre n, ya que al n aproximarse al infinito, este resultado es 0. ¿Ok? Entonces se trata de buscar ese tipo de expresiones. Límite al infinito de una constante, o sea, cualquier número, entre n.
Entonces, la idea es que el n esté en el denominador. Y para eso vamos a hacer un artificio aquí. Vamos a acomodar los términos. Entonces aquí tengo límite de n que se aproxima al infinito. Y el artificio va a consistir en dividir entre n a todo lo que está arriba en el numerador y a todo lo que está abajo en el denominador. Entonces arriba en el numerador voy a dividirlo entre n. Y abajo en el denominador, que es 2 por n más 1, también lo voy a dividir entre n. No afecta en nada, porque si yo cancelo el n, me queda lo mismo que tenía antes. ¿Qué gano con esta expresión? Bueno, que aquí podemos simplificar este numerador. Entonces nos quedaría el límite al infinito. En el numerador ya podría colocar 1. Y acá en el denominador, dividiendo el, o sea, el n del denominador lo reparto, nos quedaría 2 por 1 más 1 sobre n. Así que ya conseguí una fracción en donde el n está en el denominador, como puedes observar, y ya podría aplicar esta teoría. El límite al infinito de esa parte va a salir 0. Entonces, este de aquí va a ser 0. Lo que nos estaría quedando es arriba la constante 1. Y debajo quedaría 2 por 1 más 0. Así que operando esto, nos queda un medio. Entonces, el resultado de ese límite es un medio. Por lo tanto, si el resultado de ese límite es un medio, comparándolo con 1 sobre r, es fácil deducir que r vale 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos el radio de convergencia. Con ese radio de convergencia, y sabiendo que el centro de la serie es 3, como ya lo hemos practicado aquí, conociendo el centro y conociendo el radio, puedo calcular fácilmente el intervalo. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. La teoría nos dice que si R es positivo, en este caso R vale 2, es positivo, la serie converge en este intervalo. Es valor absoluto de x menos a, donde a es el centro, en este caso el centro vale 3, menor que el radio, donde el radio para nosotros es 2. Muy bien, entonces reemplazando y aplicando la desigualdad en valor absoluto, tenemos el intervalo que va de 1 a 5. Y listo, ya se acabó el ejercicio, porque eso es lo que nos querían aquí, calcular el radio y calcular el intervalo de convergencia. Aquí está el radio y aquí está el intervalo. Así que ahí acaba el ejercicio. Entonces, este análisis que hemos hecho aquí, para el radio y para el intervalo de convergencia, se puede hacer para cualquier otra serie de potencia, ¿no? Simplemente es cuestión de seguir estos pasos que estamos viendo aquí en la diapositiva y está garantizado que lo que tú obtengas es correcto. Bien, ahora, ¿cómo entender esta serie que nos han propuesto, ¿no? Nos han propuesto la sumatoria de x menos 3 a la n sobre 2 a la n por n. Y hemos encontrado que su radio de convergencia es 2 y el intervalo de convergencia va de 1 a 5. ¿Cómo podemos evidenciar que lo que hemos obtenido es correcto? Podemos hacer lo mismo que en el caso de la diapositiva anterior, en donde hemos hecho la gráfica de la serie. A partir de la gráfica, observar si efectivamente la gráfica nos denota un comportamiento bien definido, o sea, que no estén creándose oscilaciones. Y para esa porción donde el comportamiento está bien definido, es justamente donde la convergencia se da. Y para aquellos tramos en donde la gráfica cambia, tiene oscilaciones, ahí no hay convergencia. Entonces, vamos a ver qué comportamiento tiene ello y para eso vamos a usar GeoGebra nuevamente. Entonces, aquí en GeoGebra vamos a buscar a la serie x-3, que está aquí. Bien, vamos a centrarlo. Entonces vamos a empezar con valores bajos de K. En este momento K vale 2. La forma que tiene la gráfica es como la de una parábola. Pero eso se ve así porque tengo pocos términos. K igual a 2 genera solo 2 términos. ¿Cómo sé que generan 2 términos? Lo puedes ver aquí abajo. Están los 2 términos. Y la idea es tomar más términos. Entonces, a medida que variemos los valores de K, o sea, que aumentemos esos valores, vamos a ver el verdadero comportamiento de la función. O de la serie, en este caso. A ver, incrementamos los valores de K, podemos observar que ya hay un comportamiento oscilante en el lado izquierdo. Vemos que el lado izquierdo de la gráfica está oscilando, a veces sube, a veces baja. Entonces, cuando hay oscilaciones, es porque no hay convergencia.
En cambio, en la parte derecha, este tramo particularmente, es un tramo que ha permanecido casi de la misma forma. O sea, no hay cambios, tiene un comportamiento uniforme. Entonces, para ese tramo, muy probablemente sí converge. Para los demás tramos, diverge. Vamos a incrementar los valores de K para ver qué pasa con valores más altos. Aquí tenemos la gráfica para en K igual a 68, son un montón de términos ahí. Y podemos ver que efectivamente el comportamiento es más estable en la parte del medio. El intervalo de convergencia que nosotros hemos obtenido va de 1 a 5. Entonces, para simular eso, voy a colocar una recta vertical en X1, que están estas líneas punteadas, y otra recta vertical en X5, que son estas otras líneas punteadas. Entonces, como podemos observar, lo que queda en medio de las líneas punteadas, que es este tramo, es el tramo en donde va a converger, es decir, es el tramo en donde la gráfica no cambia, es decir, no tiene oscilación. En cambio, para el tramo que está a la izquierda o a la derecha, son tramos en donde diverge la serie. ¿Por qué? Porque en el tramo de la izquierda está oscilando, o sea, es inestable, y en el tramo derecho no oscila, pero se va al infinito. Entonces, vemos que la única porción en donde la serie va a estar bien definida es en la porción que está entre 1 y 5. Es por ese motivo que ese es el intervalo de convergencia, ya que es el tramo en donde la gráfica no tiene cambios, o sea, permanece idéntica. Y esa sería la representación para este caso, para la serie que hemos analizado. Ahora, en un examen es necesario hacer la gráfica, obviamente que no, ¿no? Yo la gráfica la estoy colocando aquí solo por completitud. Muy bien, entonces ahí tenemos el análisis del radio y el intervalo de convergencia para esta serie en particular. Si hubiera ahí algún comentario, alguna pregunta. Muy bien, vamos a ver un caso ahora para la serie de Taylor y la serie de McLaurin. Las series de potencia son series que no necesariamente definen una función, aunque para el ejemplo que hemos estado viendo anteriormente, sí tienen comportamiento de una función. Recuerda que gráficamente, para que algo sea la gráfica de una función, utilizamos el criterio de la línea vertical. Si la línea vertical interseca la gráfica a lo más un punto, entonces es una función. Podríamos decir que para la gráfica anterior sí corresponde a una función, pero no siempre va a ser así. Para lo que hemos visto sí es el caso. Entonces, ¿qué es una serie de Taylor? Una serie de Taylor es una forma de representar una función a través de una serie de potencias. Entonces, para la serie de Taylor es necesario tener una función. Y a partir de esa función vamos a construir una serie de potencias. ¿Okay? La diferencia con lo que estamos viendo antes es que la serie de potencias en los ejercicios anteriores ya era establecida, ¿no? Nosotros no la obteníamos, ya estaba hecha. Y solamente analizábamos la convergencia. Ahora no, en la serie de Taylor debemos tener previamente una función. Y a partir de esa función vamos a construir una serie de potencias. Y una vez que tengamos esa serie de potencias, obviamente hay que analizar su radio de convergencia y el intervalo de convergencia. ¿Okay? Ahora, observemos qué forma tiene la serie de Taylor, como observamos aquí. Es una sumatoria, obviamente, tiene que ser una sumatoria porque es una serie. Y observa cómo está el coeficiente. El coeficiente es una fracción. ¿Quién está en el numerador de esa fracción? En el numerador de esa fracción está la derivada. Observa que es f y en la parte superior está el n. Eso lo que representa es la derivada n. Si n vale 2, es la segunda derivada. Si n vale 3, es la tercera derivada. Si n vale 0, significa que no hay derivada, o sea, es la función original, sin derivada.
Si n vale 1, es la primera derivada, y así sucesivamente. Nota también que esa derivada está evaluada en el centro de la serie. Recuerda que el centro de la serie es el número A que está dentro del paréntesis. Ese mismo número A se está utilizando aquí para evaluar la derivada en ese valor en específico. ¿Okay? Entonces, es la derivada evaluada en el centro de la serie. ¿Okay? La derivada evaluada en el centro de la serie. Y todo eso lo estamos dividiendo entre factorial de n. Recuerda que n toma valores de 0 al infinito. ¿Okay? Ahora, en la parte del paréntesis, podemos observar que es lo mismo que la serie de potencia, ¿no? Es x menos el centro elevado a la n. Así que esa parte no está cambiando. La parte donde cambia realmente es en la parte del coeficiente, donde tengo que derivar n veces y evaluarla en el centro. Ahora, ¿qué es la serie de Maclaurin? La serie Maclaurin es una serie de Taylor con el caso particular donde el centro está en 0. ¿Okay? A diferencia de Taylor, Maclaurin está con centro en 0. En Taylor podemos ver que el centro es A y la derivada está evaluada en A, pero en Maclaurin no, en Maclaurin está evaluado en 0, y si bien es cierto aquí no se nota bien, pero en esta parte si tú lo escribieras de forma equivalente sería así, x menos 0 a la n, y ahí observaríamos que efectivamente el centro está en 0. Pero ya no escribimos x menos 0 a la n, ¿no? De frente escribimos x a la n nada más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una serie de Maclaurin y una serie de Taylor? Que la serie de Maclaurin está centrado en 0. Y la serie de Taylor está centrado en cualquier otro valor que esté definido, ¿no? Puede ser positivo, negativo. Y en caso que fuera 0, sería la serie de Maclaurin. Bien, entonces vamos a calcular nosotros, en la mayoría de casos que estemos resolviendo ecuaciones diferenciales, vamos a calcular la serie de Maclaurin. ¿Por qué la serie de Maclaurin? Porque las condiciones iniciales de las EDO son generalmente en 0. Y como la serie de Maclaurin se define en centro 0, pues es justamente lo que queremos, ¿no? Para resolver una ecuación diferencial, las condiciones iniciales están en 0 y la serie de Maclaurin también está en 0. Por lo tanto, es la que vamos a utilizar para la solución de ecuaciones diferenciales. La serie de Taylor, en un centro que no sea 0, casi no lo necesitamos porque no vamos a resolver de ese tipo. Y la serie de potencias en general tampoco lo necesitamos porque no lo vamos a necesitar para resolver la EDO así como está, ¿no? La que sí vamos a necesitar es la serie de Maclaurin. Esta sí es la que más nos sirve. Pero igual hay que conocer tanto la serie de potencia en general, la serie de Taylor y la serie de Maclaurin. Calculemos la serie de Maclaurin para coseno. Este cálculo que vamos a hacer para coseno, tú lo puedes intentar hacer también para la función seno, para la función tangente, para la función arcoseno, para la función arcocoseno, para arco tangente, para raíz cuadrada, para logaritmo, para exponencial, para valor absoluto, en fin, ya es cuestión de que tú practiques, ¿de acuerdo? Entonces, esto que vamos a hacer aquí, lo puedes hacer también para cualquier otra función. También los hiperbólicos, ¿no? Seno hiperbólico, coseno hiperbólico, arcoseno hiperbólico, arcocoseno hiperbólico, arcotangente hiperbólico. En fin, puedes trabajar con diversas funciones. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos la función coseno y vamos a derivarla. ¿Okay? Entonces, primero escribimos la serie tal cual. ¿Cómo es la serie de Maclaurin? Esta es la fórmula de la serie de Maclaurin. Ahora, ¿cuántas veces tenemos que derivar? Pues ya depende de cada estudiante. Porque cuando nosotros vamos a generalizar el coeficiente, para esa generalización tengo que usar un razonamiento inductivo. Y un razonamiento inductivo es de lo particular a lo general. Para practicar más de razonamiento inductivo, te sugiero que repases un libro de razonamiento matemático de nivel preuniversitario, en donde se hace ese tipo de análisis. ¿Ok? Entonces, la idea es generalizar. Ahora, para poder generalizar, yo voy a generalizar con términos que no valen 0, ya que los términos que valen 0 no me son de utilidad. Yo trabajo con términos que no valen 0. Entonces, ¿cómo sé cuántas derivadas tengo que tomar? Pues debes obtener por lo menos 4 términos
que no valgan 0. O sea, después de derivar y después de evaluar la derivada en 0, porque estás calculando la serie Maclaurin, debes obtener 4 términos que no valgan 0. Puedes tener más, pero con 4 es suficiente ya para generalizar. ¿Ok? Entonces aquí, para este caso particular, vamos a proponer trabajar con valores de n0 hasta n6. Es decir, n0, n1, n2, n3, n4, n5 y n6 que es el último. ¿Por qué? Porque con estos tengo la garantía de que por lo menos 4 términos van a ser diferentes de 0. Para comprobarlo, vamos a hacer los cálculos. Empezamos. Entonces, estos serían los valores para n0 hasta n6. Este término de aquí corresponde cuando n vale 0. Ojo que estoy reemplazando en esta fórmula. Esta parte de acá corresponde cuando n vale 1. La de aquí cuando n vale 2 y así sucesivamente hasta n igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer es calcular esta expresión del numerador, esta de aquí también, esta de aquí, así. Todos los numeradores vamos a irlos calculando. Empezamos con n igual a 0. Para n igual a 0, estoy reemplazando aquí, recuerda, es la función sin derivar. La función sin derivar es la función coseno. Y hay que evaluar la función en 0. Entonces, coseno de 0 vale 1. Tengo el primer valor. Ahora vamos con n igual a 1. Con n igual a 1 sería la primera derivada de la función. Y esa primera derivada hay que evaluarla en 0. Como puedes ver, la primera derivada evaluada en 0 salió 0. Entonces, hasta el momento solo tengo un término calculado, porque el otro término se hizo 0. Y si vale 0, no me es de utilidad, ¿no? Así que continúo calculando los demás términos. Para n igual a 2, segunda derivada, evalúo en 0, salió menos 1, estamos bien. Con n igual a 3, tercera derivada, evalúo en 0, salió 0 nuevamente, no me sirve, continúo. Para n igual a 4, la cuarta derivada, evalúo en 0. Para n5, quinta derivada, evalúo en 0. Y para n6, esta derivada, y evalúo en 0. Entonces, ¿con qué términos me quedo? Me quedo con los términos que no salieron 0. Sería el y el. ¿Cuántos términos no salieron 0? 4. Como yo te dije hace un rato, debes hacer tantas derivadas hasta que obtengas por lo menos 4 términos que no valgan 0. Y en este caso ya lo conseguí. Ahora, eso no significa que no puedas seguir calculando, ¿no? Puedes seguir calculando más términos, pero te vas a demorar más. Con esos 4 que ya hemos obtenido, ya podemos generalizar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en esta expresión que teníamos anteriormente. Así que el reemplazo es bastante inmediato. Nota que también se ha escrito los ceros. En realidad no sería necesario escribir esos ceros, pero bueno, ya que está escrito, lo borramos. Y nos quedamos con los términos que no salieron 0. Bueno, a partir de esta expresión, tengo que generalizar. O sea, hay que escribir nuevamente una sumatoria y tenemos que deducir los coeficientes, pero ya de forma generalizada. ¿Cómo hacemos ese proceso? Con 3 partes. La primera parte tiene que ver con los exponentes de x. La segunda parte tiene que ver con el numerador. Y la última parte tiene que ver con el denominador. ¿Ok? Entonces tenemos que generalizar esas 3 partes. El exponente de x, los numeradores y los denominadores. Y eso es fácil, porque podemos observar que los exponentes de x todos son consecutivos. Vemos exponente 0, luego exponente 2, o sea, está avanzando de 2 en 2. Luego exponente 4, luego exponente 6. ¿Qué podemos deducir de ello? Que los exponentes de x son números pares. Entonces, generalizando eso, tengo x a la 2n. Teniendo en cuenta que n toma valores de 0 al infinito. Y para ver que está bien, reemplaza los primeros valores. Por ejemplo, si n vale 0, tengo x a la 2 por 0. O sea, tengo x a la 0. Si n vale 1, tengo x a la 2 por 1. O sea, x al cuadrado. Si n vale 2, tengo x a la 2 por 2, o sea, x a la cuarta. Entonces estamos bien, ¿no? Está coincidiendo los términos. El siguiente paso es generalizar el numerador. Tenemos los numeradores 1, menos 1, 1, menos 1. Podemos observar que
son signos alternados, primero positivo, luego negativo, y así se va alternando. Y eso es fácil de generalizar, simplemente coloco -1 a la n y ya está. Igual, compruébalo para ver que todo está en orden. Si n vale 0, tengo -1 a la 0, o sea, tengo 1. Si n vale 1, tengo -1 a la 1, que sería -1. Si n vale 2, tengo -1 al cuadrado, que sería 1 positivo, y así sucesivamente. Y por último, vamos a generalizar el denominador. El denominador está fácil de generalizar, son factoriales. Recuerda, no hay que calcular esos factoriales, hay que dejarlo así nomás. Y la generalización es la misma que el exponente de x, ¿no? Vemos que son los mismos números, 0, 2, 4, 6, esos son números pares. Entonces quedaría 2n factorial. Igual lo puedes comprobar, si n vale 0, tengo 2 por 0, que es 0 factorial. Si n vale 1, 2 por 1, que es 2, quedaría 2 factorial. Si n vale 3, 2 por 3, 2, ¿no? 2 por 2, 4, sería 4 factorial. Y 2 por 3, 6 factorial. Entonces se cumple, que son justamente los términos que tenemos ahí. Así que esta sería la representación en serie de Maclaurin para la función coseno. Bien, ya tenemos la representación en serie Maclaurin de la función coseno, pero no he calculado el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. Y eso lo hacemos en la siguiente diapositiva. Recuerda, cada vez que tú tengas una serie de potencia, o una serie de Taylor, o una serie de Maclaurin, es obligatorio calcular el radio de convergencia y el intervalo de convergencia. Como aquí no tengo más espacio, lo voy a hacer en la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, copio la expresión que habíamos obtenido en su momento y vamos a aplicar el criterio del cociente. A sub n es el coeficiente, recuerda, esta parte de aquí es el coeficiente, entonces eso vendría a ser A sub n. Y a n más 1 es lo mismo, pero en vez de n, coloco n más 1. Entonces, a n más 1 sería este caso. Nuevamente observamos de que tanto a n como a n más 1 tienen cambios de signo, por lo tanto, cuando reemplace en la fórmula del criterio del cociente, tengo que usar valor absoluto. Bien, entonces reemplazando quedaría de esta manera y simplificando quedaría de esta forma. Este límite sale 0 y podemos observar que 1 sobre r sería igual a 0. Y de ahí podemos deducir que radio es infinito. Bien, ¿qué nos decía la teoría? La teoría nos dice que si el radio es infinito, entonces el intervalo de convergencia es todos los reales. Entonces, ya podemos concluir aquí. Todos los reales sería el intervalo de menos infinito más infinito. Y por lo tanto, la serie de coseno, la que hemos obtenido en la diapositiva anterior, converge para todo número real. Y eso era de esperarse, ¿no? Porque nosotros sabemos que el valor de x en coseno puede tomar cualquier valor. O sea, no está restringido. O sea, puede ser cualquier número real. Por lo tanto, si se supone que esta serie representa coseno, entonces los valores de x también deben ser cualquier número real. ¿Okay? Eso era de esperarse, pero igual hay que hacer el cálculo, ¿no? Tienes que hacer el cálculo como lo que hemos visto aquí para confirmar ese hecho. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos entender el hecho de que esta serie realmente representa a la función coseno? Una forma de hacerlo es darle valores a x. Por ejemplo, ¿qué pasa si x vale 2? Tendría coseno de 2. Usando una calculadora puedo calcular cuánto vale coseno de 2 en radianes. Y del mismo modo, si yo reemplazo x igual a 2, puedo calcular esta suma con los primeros 10 términos, por ejemplo. Y usando una calculadora puedo sumarlos y comparándolo con coseno de 2, los valores van a ser muy similares. No van a ser exactos porque se supone que solamente estoy tomando pocos términos de la serie y mientras más términos tome, más exacto va a ser el resultado, ¿no? Pero nunca va a ser exacto porque como son infinitos términos, es imposible que sume pues, los infinitos términos a la vez, ¿no? Siempre voy a tener que sumar una cantidad finita. Otra forma de comprobar de que esto es correcto es graficando la serie y graficando la función coseno. Y una vez que grafique las dos, las comparo. Si las gráficas son muy similares, se sobreponen una sobre otra, bueno, entonces significa que la serie es correcta, ¿no?
Y si no se sobreponen, es decir, no tienen el mismo tipo de gráfica, entonces está mal calculado, ¿no? Habría que revisar el cálculo. ¿Ok? Entonces veamos eso con GeoGebra. Así que vamos a desactivar lo que estábamos viendo hace un rato con la serie pasada. Entonces voy a activar esta y voy a activar esta de aquí. La gráfica que está de rojo corresponde a la gráfica de la función coseno. Y la gráfica que está de azul corresponde a la gráfica de la serie de potencia. Como podemos observar, la gráfica de rojo y la gráfica de azul coinciden, en este caso, para k igual a 2, en un tramo muy corto, ¿no? Eso significa que con k igual a 2, que tengo apenas dos términos, bueno, tres en este caso, la convergencia es muy pequeña. Entonces, a medida que tome más términos de la serie, es decir, cuando el valor de k aumente, la convergencia va a ser mayor. Vamos a incrementar los valores de k. Tenemos, por ejemplo, 16 valores de k. Vemos que la gráfica de azul ahora coincide en más puntos con la gráfica de rojo. Y eso se debe a que la convergencia ha mejorado. ¿Cómo sé que la convergencia ha mejorado? Porque ahora los puntos en donde la gráfica de rojo y la de azul coinciden, hay una mayor cantidad de puntos. Igual sigue divergiendo para el lado izquierdo y para el lado derecho, porque ahí las gráficas están separadas. Pero igual, ¿no? Eso solamente es cuestión de incrementar la cantidad de valores de K, ¿no? Si incrementamos más los valores de K, vamos a ver, ahí tengo con K igual a 39, tengo una mayor coincidencia entre la gráfica de rojo y la de azul. Esto lo que nos está diciendo es que la representación que tenemos aquí en serie de potencia es correcta. Es una buena representación. Si la gráfica se hubiese separado bastante y no coincide, entonces ahí sí, ¿no? Podría sacar una conclusión de que es incorrecto la serie que obtenía. Entonces esta es una manera de comprobar si el cálculo que has realizado está bien. Bueno, nada, no significa que tú tengas que hacer esa gráfica en el examen, ¿no? Simplemente es una manera de estar seguro de que lo que has obtenido está bien. Bien, y vamos a ver ahora cómo calcular la serie de Maclaurin de la función exponencial. Aquí tenemos e a la menos 2x. Y bueno, esta es la fórmula de Maclaurin, es la misma que hemos utilizado para coseno. ¿Y cuántos términos tengo que tomar? Te había sugerido que tomes tantos términos hasta que tengas por lo menos 4 expresiones que no valgan cero. Entonces eso va a depender de cada función, ¿no? Cada función tiene su propia peculiaridad. Pues aquí vamos a proponer trabajar con valores de 0 a 4. ¿Por qué no con más o por qué no con menos? Bueno, estoy probando simplemente. Vamos a ver qué pasa. Entonces reemplazo en la fórmula que tengo aquí, lo estoy reemplazando, ahí tengo los términos. Este término de aquí correspondería cuando n vale 0, el de acá cuando n vale 1, el de aquí cuando n vale 2, el de acá cuando n vale 3 y este último cuando n vale 4. A ver, vamos a ver qué sale en cada uno de ellos. Lo que vamos a hacer es calcular estos numeradores, ¿ah? Vamos a calcular los numeradores. Bien, empezamos con la función evaluada en 0. Eso es cuando n vale 0. Bueno, la función evaluada en 0 sale 1. Ahora con n igual a 1, es la primera derivada de la función. Aplico regla de la cadena ahí en la derivada. Y evalúo en 0 también. Sale menos 2. Para n2, segunda derivada, evalúo en 0. n3, tercera derivada, evalúo en 0. Y n4, cuarta derivada, evalúo en 0. Bien, ahí yo ya podría parar. Es suficiente para poder hacer la generalización. ¿Ok? Vamos a reemplazar los valores que hemos obtenido ahí en los numeradores. Quedaría de esta manera. Bueno, a partir de esta expresión ya puedo hacer la generalización. Recuerda, las generalizaciones son en 3 partes. La primera parte tiene que ver solo con los exponentes de x. La segunda parte tiene que ver con los numeradores. La tercera parte tiene que ver con los denominadores. ¿Ah? Entonces, en la generalización tengo que generalizar esas 3 partes. Exponente de x, numerador y denominador. ¿Ok? Se ve. Generalizamos, eso está fácil. Simplemente para el exponente de x podemos observar que los exponentes empiezan en 0 y van aumentando de 1 en 1.
Entonces eso es fácil de generalizar, eso es x a la n. Con n variando de 0 al infinito, ¿no? Y lo puedes comprobar. Si n vale 0, tengo x a la 0. Si n vale 1, tengo x a la 1. Si n vale 2, tengo x al cuadrado y así sucesivamente. Ahora generalizamos los numeradores. Numerador tengo 1, menos 2, 4, menos 8, 16. ¿Qué son ellos? Son potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo. Entonces eso es fácil de generalizar. Solamente tengo que tener cuidado con el signo porque el primero es positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y así. Va alternado, ¿no? Eso se puede arreglar simplemente como menos 2 a la n y lo puedes comprobar. Si n vale 0, menos 2 a la 0 es 1. Si n vale 1, menos 2 a la 1 es menos 2. Si n vale 2, menos 2 al cuadrado es 4. Si n vale 3, menos 2 al cubo es menos 8 y así. Puedes comprobar que coincide con cada uno de ellos. Y por último, generalizamos los denominadores. También está fácil de generalizar los denominadores. Recuerda que no debes calcular los factoriales, porque si no arruinas la generalización, lo dejas así nomás. Entonces la generalización sería factorial de n, y es fácil, ¿no? Porque son números consecutivos. ¿Ok? Y listo, ya tenemos la serie de potencia para la función e a la menos 2x. Bueno, hemos calculado la serie de Maclaurin para esta función, pero falta todavía calcular su radio de convergencia y el intervalo de convergencia. Como no hay espacio aquí, lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Bien, copiamos la fórmula que hemos obtenido, que es esta de aquí, y vamos a trabajar con el coeficiente. Ese coeficiente nos va a ayudar para poder aplicar el criterio de la razón. Bien, el a sub n es el coeficiente tal cual como está, y el a n más 1 es cambiando n por n más 1. Bien, vemos que hay cambio de signo, así que cuando reemplacemos en la fórmula del criterio de la razón o criterio del cociente, tenemos que aplicar valor absoluto. Reemplazando, quedaría de esta forma, simplificando, quedaría esto. Este límite es fácil de calcular, vale 0. Y por comparación directa, 1 sobre r es igual a 0. De ahí deducimos fácilmente que r es infinito. Y básicamente es el mismo resultado que hemos obtenido en el caso del coseno, ¿no? Ya que por teoría, si r es infinito, el intervalo de convergencia es todos los reales. Por lo tanto, la serie de potencia que hemos obtenido para e a la menos 2x está bien definida para cualquier número real. ¿Okay? O sea, el intervalo de convergencia es de los números reales, ya que su radio es infinito. Y listo, ¿no? Ya tenemos el análisis completo para este caso. Muy bien, entonces este análisis que hemos hecho para el exponencial, para coseno, para otros casos más, lo puedes repetir para otras funciones conocidas. ¿Cuál te recomiendo? Que calcules la serie de Maclaurin de la función seno, la función raíz cuadrada, la función tangente, la función hiperbólica, seno hiperbólico, coseno hiperbólico, en fin, las funciones más comúnmente usadas, logaritmo, valor absoluto, en fin. Con eso vas a tener suficiente para poder practicar para el examen. Bien, aquí tenemos un ejercicio, pues para la función seno. Esto en el libro de Denis Seal ya está calculado. Aquí hay una tablita en el libro, donde ya nos da la serie Maclaurin de las funciones más comunes. Para el ejercicio que nos piden es este de aquí. Ahí ves la serie Maclaurin que ya está calculada. Pero la idea es que tú lo calcules a mano, ¿no? Así como hemos hecho